Bien, bendiciones. Bueno, dimos unos minuticos mientras todos nos conectábamos y les voy a compartir pantalla para continuar. Pantalla completa, compartir. Y ustedes me conforman, mis hermanas, si están viendo la presentación. Sí, profe. Sí, amén, listo. Bueno, entonces, Sí. como sabemos, gracias. Como sabemos, estamos pues en ese tema de algunos fundamentos de la fe y estamos viendo ahora como unos capítulos en cuanto a la iglesia, que pues la clase pasada vimos pues apenas como una pequeña introducción, sí, a qué era la iglesia, qué no es la iglesia, así como en general como esos dos puntos. Y hoy, Dios mediante, pues vamos a avanzar a ver algunos aspectos principales de la iglesia y que deberían tener las iglesias. Claramente, pues no vamos a poder profundizar muchos en ellos y no vamos a ver como todas las cosas, todos los puntos, todos los versículos, pero sí varios puntos que son bien importantes, que son bien centrales y ya nos van a dar a nosotros una muy buena base, así como el título de la clase, un buen fundamento de ciertos asuntos en cuanto a la iglesia. Entonces, bueno, vamos a orar, poner ese tiempo delante del Señor para avanzar un poquito más. Padre, te damos gracias en este día, en esta noche, en este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, el don de la vida para conocerte, para amarte. Concédenos la oportunidad de conectarnos, Señor, de ir perseverando en ti, en tus cosas, en tu palabra, en tus asuntos. Revélanos, Señor, por medio de tu Espíritu, úngenos, llénanos de tu luz, de tu gracia, de tu amor, tu dulzura, tu paciencia, para conocerte cada día más y darte a ti todo el honor y toda la gloria, Señor. Te ponemos este tiempo, nuestra vida, nuestra salud, nuestras casas, la conexión, todo delante de ti, Señor, como dice tu palabra, para que todo sea hecho para edificación. En el nombre de tu Hijo, Padre. Amén, Señor. Bueno, amén, mis hermanas. Recordemos que igual podemos ir preguntando, haciendo comentarios y bueno, todo lo que nos permita. Entonces, vamos a empezar leyendo este versículo. Está en Efesios capítulo 2, ¿sí? Como que resume varias cositas y pone también varios puntos y pone ciertos pilares también. Entonces dice en Efesios 2:16, y mediante la cruz, ¿sí? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí estamos hablando pues en el contexto de la obra del Señor Jesús a favor de la humanidad, a favor del hombre, ¿sí? Y cómo Él está formando un solo cuerpo, ¿sí? Que este cuerpo son los que creen en Él, entre los gentiles, los israelitas, ¿sí? Entonces, ¿y mediante quién? La cruz. Entonces, claramente la primera base de todo nuestro ser, nuestra vida, nuestra salvación, la vida y el sentido de la iglesia, pues claramente es la obra de Cristo en la cruz. Y hablando del Señor, el versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, ¿sí? Y a los que estaban cerca. Pues claramente nosotros como gentiles, o sea que no somos israelitas de nacimiento, pues estábamos aún más lejos del Señor, ¿cierto? Los israelitas podríamos decir que estaban un poquito más cerca porque habían personas muy temerosas del Señor, ¿sí? Y que le habían conocido. Pero el Señor vino a anunciar esas buenas nuevas de salvación para tanto los israelitas como para los que no. Y por medio de Él, del Señor Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
¿Por qué? Porque ahora los que creen en el Señor Jesús somos uno con Él, nacemos de nuevo, su Espíritu Santo mora en nosotros y está haciendo una obra. Y ahora el ser humano redimido ya tiene entrada a la presencia de Dios por medio del Espíritu para orar, para conocerle, para entenderle, para amarle, para darle toda la gloria. Y entonces ahora en el versículo 19, aquí Pablo hace una primera conclusión, ¿sí? En el contexto de lo que vine hablando, la obra de Cristo a favor de nosotros. Y que dice, así que, ¿cierto? Aquí viene una primera conclusión. Ya no soy extranjeros ni advenedizos, ¿sí? O sea, ya no somos extraños, ya no somos de otro pueblo, ya no somos de otra nación, ¿sí? Ya no somos contrarios a Dios, sino conciudadanos. O sea, tenemos una misma nacionalidad. Somos de una misma nación, una misma ciudad. Pero con ciudadanos, ¿con quién dice? Sino con ciudadanos de los santos. Y claramente cuando a alguien o a un grupo se le llame santos es porque son santos por Dios, porque son participantes de la naturaleza divina con Dios y porque han sido llamados a aparte, ¿sí? De cualquier otra cosa. ¿Para qué? Para estar en la presencia de Dios. Eso es lo que significa ser santos. Ser llamado con un propósito de consagración especial, apartado para Dios y a su vez participar de la naturaleza divina de Dios, o sea, de su santidad. Y ahora la palabra, el Espíritu Santo por medio de Pablo concluye eso, que gracias a la obra de Cristo ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y qué, y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Aquí en este punto estamos resumiendo la iglesia. ¿De quién está conformada la iglesia? Pues de todos los conciudadanos de los santos, de todos los que son miembros de la familia de Dios, todos los que han sido salvos por medio de la obra de reconciliación de Cristo en la cruz. Todos los que estén bajo esa misma fe, ese mismo llamado, ellos hacen parte de la iglesia. ¿Cierto? No somos parte de la iglesia porque nos reunimos en tal lado, porque firmamos tal documento, porque le pasamos nuestros datos a tal persona y nos metió en una base de datos, no. Porque un pastor sí nos aprueba y el pastor dice o la pastora dice, no. Por la obra de Cristo, por una fe genuina, ¿sí? Somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios, ¿sí? Y esta familia tiene una característica, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea que todo lo que los apóstoles predicaban y enseñaban es lo mismo que todos los profetas enseñaban y predicaban, porque dice la palabra que es el mismo fundamento. Y en ese fundamento la familia de Dios es que edificada. ¿Sí? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento. Él es la base que sustenta todas las cosas. En quien que, mira, todo el edificio, ¿cierto? Todos estos conciudadanos y todos estos miembros de la familia, ellos también son llamados como si fueran o tipificados o identificados como si fueran un edificio. ¿Y este edificio qué hace? Pues dice que es edificado, bien coordinado. ¿Qué hace? Va creciendo. ¿Para qué? ¿Para qué crece la iglesia? ¿Para qué debe crecer la iglesia? Mira, para ser un templo santo al Señor, ¿cierto? En quien vosotros también sois juntamente, es que mira, edificados, o sea que este edificio que crece hasta ser un templo, ¿sí? Es edificado ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. O sea que la iglesia, ¿sí? Está llamada a ser morada de Dios en el Espíritu. Y de hecho, pues la palabra dice que nosotros como personas, como creyentes, somos morada de Dios. Entonces, este versículo es bien importante porque está dando ciertas pautas muy importantes. Pero en este caso lo que más quiero resaltar es que la iglesia es este grupo de personas con ciudadanos
que son miembros de la familia de Dios gracias a la obra de Cristo, ¿sí? Para ser edificada, para crecer, ¿sí? Para ser el templo donde está la presencia de Dios. ¿Y esto donde fue tipificado? En el Antiguo Testamento por medio del tabernáculo, ¿cierto? Donde en el tabernáculo la presencia de Dios bajaba y allí se manifestaba al pueblo y del pueblo pues a las naciones cercanas, esa era la idea. Y luego ese tabernáculo evolucionó a un templo, ¿sí? Y ese templo ya con más detalles que también nos hablan de la iglesia, también nos hablan de Cristo, ese templo tenía algo, lo más central en el lugar santísimo, el lugar más importante, tenía algo que era el arca. Y el arca tipificaba la presencia de Dios, ¿cierto? Pues ahora entonces el Espíritu de Dios, de Cristo, mora en nosotros. Igual, para nosotros dar testimonio y dar testimonio a las naciones. Entonces ahora vamos a dar dos características importantes de la iglesia. Uno, la iglesia es una, ¿sí? La revelación bíblica enseña que solo existe una iglesia, o sea, no existen varias iglesias. ¿Y esto qué quiero decir? Bueno, ¿qué quiere decir el Señor también? Y es que aunque existen varias iglesias en diferentes lugares, todas esas iglesias son una. Porque una es la familia de Dios, porque una es la casa de Dios, porque uno es el templo de Dios, ¿cierto? La suma de todas esas iglesias locales, ¿sí? Pues es la iglesia del Señor. ¿Y esto a qué voy? Porque hoy día es muy triste que entonces viene Pepito Pérez y nombra su iglesia, Iglesia Los Santos A. Luego viene otro Pepito Pérez y dice, no, nosotros somos la iglesia Los Santos B. Y así sucesivamente. Y pareciera que todas las iglesias son diferentes. Y tristemente aún surgen muchas iglesias. Y aún tristemente, como hemos dicho, surgen hasta falsas iglesias y falsas doctrinas. Mas aún así, donde estén los verdaderos creyentes, todos ellos somos uno, o deberíamos ser uno, ¿sí? Y aún así el Señor ve su iglesia como una sola, ¿sí? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿sí ves? Y se entregó a sí mismo por ella, singular femenino, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo que una iglesia, ¿sí? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuere santa y sin mancha, ¿sí? Entonces, hoy en día, me enredo, es triste que existe como todas esas divisiones que pensamos que somos diferentes y cada uno por su lado. De hecho, miremos el ejemplo de la Iglesia Católica, ¿sí? La Iglesia Católica Romana Apostólica, ¿sí? Si se dan cuenta, ellos en realidad son una sola iglesia, pero tienen diferentes iglesias en muchos pueblos de todo el mundo. Pero esas iglesias en muchos pueblos de todo el mundo, ¿sí? Aunque algunas se ponen cierto título, no, Iglesia Virgen Inmaculada, Iglesia Virgen no sé qué, Iglesia del Sagrado Corazón. Aún así, todas ellas se identifican como una, ¿sí? Con la iglesia principal, por decirlo así, que está en Roma. Entonces, la iglesia cristiana, ¿sí? Nosotros deberíamos, por ejemplo, dejar de adoptar tantos nombres y darnos cuenta que igual somos uno, pero estamos claramente en diferentes lugares porque debemos dar testimonio en diferentes lugares. Mas aún así, con las que tienen nombre o no tienen nombre, cuando la doctrina, la fe, el amor es verdadero conforme al Espíritu, aún así somos la misma iglesia. Sea que el grupo de hermanos A nos identifique con nosotros como uno, por lo menos nosotros como creyentes, ¿sí? Conocedores de la palabra, temerosos del Señor, sí deberíamos identificarnos y recibir a los hermanos, porque igual somos uno con ellos. Claramente los que están viviendo una fe genuina conforme a la palabra y donde pues no hay cosas raras, ¿no?
Pero ese es un punto importante, que ante los ojos del Señor igual Él ve una iglesia, una casa, un templo, una iglesia gloriosa, una esposa, una amada. Es el primer punto. El segundo punto, y es que la iglesia es santa. La naturaleza de la iglesia es santa porque ha participado de la santidad de Dios y de Cristo por el Espíritu Santo. La santidad de la iglesia describe la declaración de Dios con relación a su pueblo, así como la obra progresiva del Espíritu. Entonces, Pablo, acá en 1 Corintios dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes que dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Ves? Un ejemplo de una iglesia local. En la ciudad de Corinto había una iglesia. Y a la iglesia de Corinto, ¿cómo lo llama? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, mira, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mira, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, esto es importante porque ya nos llama la palabra a tener un corazón abierto, un corazón bondadoso con los demás hermanos que invocan el nombre del Señor, sean ellos más o menos maduros que nosotros, más o menos espirituales que nosotros, pero que invocan con amor y sinceridad el nombre del Señor. ¿Y cómo los identifica? Como santificados de Cristo. Y eso es importante, hermanos, porque si hay algo que hoy tristemente se ha ido perdiendo en la iglesia, es precisamente que la iglesia sea santa, que la iglesia esté reservada para el Señor. Hoy en día vemos muchos shows, hoy en día vemos muchas cosas que parecen más mundanas. En la iglesia vemos muchas, y en algunas iglesias vemos muchas ideologías que son más mundanas y carnales que del Señor. Y eso ensucia, y eso mancha, y eso contamina. ¿Sí? La iglesia es un organismo vivo que debe estar delante de la presencia del Señor, participando de la santidad y de la dignidad del Señor, que debe evangelizar al mundo, mas no coger las costumbres y las raíces del mundo, ¿sí? Para adaptarlas a una iglesia moderna, porque eso no existe. ¿Sí? Eso de una iglesia moderna, una iglesia contemporánea, una iglesia de la nueva era, eso todo es completamente falso y va en contra de la palabra, porque la iglesia es conforme al Señor. Y el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cierto? Y la iglesia es edificada ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles, que es la palabra, y el Señor dice que su palabra no cambiará. Entonces, hoy en día todos tenemos una batalla por guardar nuestras congregaciones, por guardar a los hermanos, guardarnos a nosotros, para verdaderamente vivir en santidad y no que la iglesia parezca más un club social, que parezca más una discoteca, ¿sí? Que parezca más una secta. Entonces, hay ciertos versículos importantes, porque esta iglesia, los llamados del Señor, estos santificados, entonces también tenemos ciertas tareas, ciertos llamados, ciertos propósitos. En Hechos dice, alabando a Dios, mira, la iglesia es para alabar a Dios, ¿sí? No para alabarnos a nosotros mismos, no para alabar a una persona, un hombre, una mujer, no para alabar el mundo, a un grupo político, no, para alabar a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, este grupo de conciudadanos que son, pues la unión de las personas que el Señor va añadiendo porque Él mismo los llama, los trae, porque Él nos usa para evangelizar y traerlos, ¿sí? ¿A quiénes? Los que habían de ser salvos, sí, pues los que prácticamente, pues los que son salvos, ¿no? Los que creen en el Señor. Esa es la iglesia, para alabar al Señor. Claramente esto nos recuerda lo de la clase pasada, que la iglesia no es una institución, o sea, no es un lugar físico, sino somos las personas. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando que mira, casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Porque la iglesia es eso, las personas. Para recordar lo que vimos en la clase anterior. Bueno, ¿y qué hacían los hermanos? ¿Qué hacía la iglesia? Dice, y se congregaron allí, mira, todo un año con la iglesia.
¿Ves? Por eso nosotros es raro cuando en verdad uno dice voy a la iglesia, porque uno dice voy con la iglesia, voy donde está la iglesia, no porque está en un lugar físico o un edificio, sino porque allá están los hermanos, ¿cierto? Y se congregaron allí todo el año con la iglesia que, mira, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, entonces, ¿por qué nos llamamos cristianos? ¿Sí? ¿O porque alguien se debe identificar como cristianos? ¿Sí? No es solamente porque crea en Dios, no. Es porque esta persona que ha creído en el Señor Jesús como Dios es su discípulo. Y si uno es discípulo de Cristo, uno puede llamarse cristiano, ¿cierto? Porque ser discípulo es diferente a ser creyente, porque una persona puede creer en el Señor, sí, y creyó y lleva su vida como quiere y a veces le da espacio al Señor. Pero en cambio el discípulo vive día a día con su maestro. Lo está viendo, lo está escuchando, lo está imitando, está aprendiendo de él. Y así como aquí los apóstoles enseñaron a mucha gente, pues la iglesia es para eso. La iglesia es para enseñar a mucha gente y esta gente que cree, pues se vuelva discípulos, discípulos verdaderos. Entonces, la identidad de la iglesia, una de las identidades más fuertes de la iglesia, la encontramos en Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros, y aquí Pedro pues le está hablando a la iglesia, dice, sois que mira, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mira, esa es la identidad de la iglesia, estas son facetas de la iglesia, son características de la iglesia. Como decíamos, somos conciudadanos, claro, la iglesia es eso, porque somos una nación santa. Pero no somos una nación de ciudadanos cualquiera, no. Somos una nación de ciudadanos donde los ciudadanos son sacerdotes. Pero no son sacerdotes cualquiera, no, es un real sacerdocio, ¿sí? Y de todos venimos de un linaje, ¿y ese linaje cuál es? ¿Sí? No es el linaje del rey A o el rey B, ¿sí? El linaje de Abraham, de Moisés, no, es el linaje de Cristo, porque hemos nacido de nuevo. Por eso la familia de Cristo pesa más que nuestra propia familia. Así como uno se siente orgulloso, no, es que yo soy de la familia Pérez, yo soy de la familia Mendoza, de la familia Acevedo, Suárez, sí. Hay una familia más grande, hay un apellido más importante, hay un linaje más especial del cual nos debemos sentir orgullosos, ¿sí? Y es el linaje de Cristo. Estas son identidades de la iglesia. Pero ¿para qué es todo esto? Dice, para darnos la gloria a nosotros, para, sí, darnos todo el honor, porque es que somos de linaje escogido, somos del real sacerdocio. No, todo esto es para anunciar las virtudes de aquel. ¿Quién es este aquel? Cristo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuevamente, porque todo está sustentado en la obra de Cristo. Todo lo que nos estamos siendo enseñados, el hecho de ser salvos y ser añadidos a la iglesia y de alabar a Dios, ¿sí? De ser discípulos es para qué? Para anunciar a Cristo, porque Cristo es lo más hermoso, lo más precioso, lo más maravilloso. Y Él debe ser anunciado con todas sus virtudes, todas sus características de su persona, de su ser, su obra, su naturaleza, su divinidad, etcétera, etcétera. Para esto es la iglesia. La iglesia no es para volvernos ricos, la iglesia principalmente no es para que nosotros hallemos paz, descanso, alegría o gozo, no. Eso va a venir, pero lo principal, alabar a Dios, ¿sí? Anunciar las virtudes de aquel que es digno de ser anunciado, no para anunciar las virtudes del pastor, las virtudes de la pastora, las virtudes del grupo de alabanza, no, hay que ser mansos y humildes. ¿Cierto? Ahora, una característica de la iglesia y es que la iglesia es local y a la vez es que universal. Es universal, ¿por qué? Porque es una sola iglesia, pero esa una sola iglesia también es la unión de cada una de las iglesias en diferente lugar.
Claramente, como dijimos la clase anterior, el Señor no nos llamó a ponerle nombre o apellido a la iglesia, ¿sí? Pero el Señor simplemente identificaba a las iglesias por el lugar en el que estaban. Unos ejemplos. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Romanos 6. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, mira, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Romanos 16:5. Saluda también a la iglesia de su casa. ¿Ves? Porque la iglesia en este caso se reunía en una casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Mira, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Cierto? Entonces mira que aquí también nos va dando ciertas indicaciones de cómo se reunía la iglesia. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, mira, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Primera Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Versículo que leímos ahorita. Entonces mira que al inicio, ¿sí? La palabra nos muestra que la iglesia se identificaba, porque sí, a veces le preguntan eso, pero es que ¿cómo los identificamos? Pues somos la iglesia en el lugar en el que estamos. Si estamos en Cencrea, en Antioquia, si fuera Colombia, en Jerusalén, en Corinto, y mira que aquí son ciudades, estas eran ciudades, pueblos. En Corintios, en el libro de Corintios 16-19, tenemos un ejemplo, porque dice, las iglesias de Asia, Asia es una región más grande. Ahora, este Asia no es lo que nosotros hoy en día conocemos como Asia, por allá en China, Japón, Corea, no. En la época, para ellos Asia era la región de Turquía, ¿sí? Y dice, las iglesias de Asia os saludan. Y en Apocalipsis encontramos en los primeros capítulos varias de los nombres de esas iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, en Tiatira, en Éfeso, ¿cierto? Igual se identificaban por el lugar. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, mira, y a Ninfas y a la iglesia que está ¿dónde? En su casa. Entonces aquí tenemos un primer modelo o el modelo bíblico de, de cómo era la iglesia, ¿sí? Se reunían en la ciudad o en el pueblo en el que estaban y se empezaron a reunir por las casas, ¿cierto? Seguramente si una iglesia crecía mucho, se reunirían en varias casas o en un lugar más grande donde cupieran más hermanos, ¿sí? Para todos que escuchar la palabra, para todos ser enseñados, para todos tener la vida de iglesia. Entonces, este es un primer aspecto. La iglesia es local, pero también es universal porque es una sola. La suma de todas estas iglesias es que la iglesia del Señor. La iglesia en Antioquía no debe decir, no, es que nosotros somos una iglesia completamente diferente a la iglesia en Jerusalén y completamente diferente a la iglesia de Corinto. En la fe, en el amor, en el llamamiento, no. Tal vez en la práctica, en la cantidad, en el tipo de reuniones serán diferentes. Tendrán gobiernos diferentes porque cada uno está en un lugar diferente. Pero bueno, eso es más adelante. Pero aquí rescatamos este primer punto y recordemos lo que dijo el Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca que edificaré mi iglesia. ¿Ves? Porque para el Señor la suma de los creyentes de la familia es una sola, su iglesia, su familia. Listo. Ahora pues otro punto. Porque ahora la iglesia del Señor pues es una iglesia que también tiene un gobierno, que también tiene un servicio, ¿sí? Es un organismo que tiene una estructura también, ¿sí? No es un grupo donde cada uno hace lo que quiere, vive, piensa como quiere, no. Claramente el Señor ama a su iglesia. Entonces, como él decía, es un edificio que bien coordinado va creciendo. Entonces, si está siendo coordinado, existen, por decirlo así, los coordinadores. Pero sabemos que la palabra los llama los que, los edificadores.
¿sí? Como Pablo decía, hay alguien que pone el fundamento, otro trabaja encima, ¿sí? Yo como perito arquitecto, por decirlo de cierta forma, la palabra sí nos da que la iglesia tiene un gobierno. Dice en Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, mira qué, mira, profetas y maestros. Y da sus nombres, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Entonces la palabra tiene profetas y maestros. 14:23 de Hechos, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces mira que los apóstoles, ¿sí? Ellos constituyeron ancianos porque los ancianos son la autoridad en cada iglesia local, ¿cierto? Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, mira, con toda la iglesia, pues este es el gobierno de Dios, ¿sí? Hay hermanos que tienen cierta autoridad en varias iglesias por la obra, el testimonio, la sabiduría que tienen, ¿sí? Y ellos con los ancianos que son las autoridades, ¿sí? Y con la iglesia. Porque esta autoridad no es para que entonces, no, es que los hermanos ellos hacen, dicen y la iglesia nunca tiene voz y voto, no, la iglesia, ¿cierto? Ella también tiene la autoridad, ¿sí? Entonces dice que le pareció a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, ¿sí? ¿Y qué varones enviaron pues para estas obras? Mira, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabas y así les mira, varones principales entre los hermanos. Ah, o sea que entre la iglesia hay ciertos hermanos, ¿sí? Y aún hermanas también para ciertas tareas, pues que se vuelven principales. ¿Por qué? Porque tendrán ciertos atributos, ciertos dones, ciertos talentos, ciertos llamados, ciertos ministerios, un muy buen testimonio donde la iglesia voluntariamente y con amor pues los reconoce como que ellos son principales por la tarea, la responsabilidad que ellos toman. Pero mira que estos hermanos principales fue en una comunión entre que los apóstoles, los ancianos, ¿sí? Y ellos, que son las autoridades, el gobierno de la iglesia, junto con toda la iglesia. Esto es bien importante. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, mira, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Y para qué son los obispos? Que es la misma, digamos que son los mismos ancianos para apacentar la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor, otra vez, la iglesia, la cual Él ganó, ¿sí? Por su propia sangre. Entonces esto es bien importante porque la iglesia no es de los ancianos, no es de los profetas, de los pastores, de los maestros, no, la iglesia es de Cristo. Los demás solamente somos unos coadministradores, cotrabajadores, ¿sí? Ayudando en la casa del Señor. Pero mira, ¿quién fue el que puso estos obispos? Dice el Espíritu Santo. Y con esto, mis hermanos, nos guardamos de que cualquier hermano o hermana diga, no, es que yo soy la autoridad en esta iglesia, o es que soy yo, no. El Espíritu Santo da testimonio de qué hermanos van a ser los ancianos, los obispos. Y claramente con toda la iglesia que también tiene al Espíritu Santo, va a tener la paz de reconocer a estos hermanos, ¿sí? Porque es como si entonces, no sé, resulta que yo me voy de un momento a otro a otra ciudad y en esa ciudad pues tengo hermanos que son amigos y ellos dicen, no, es que ya el hermano Jorge va a ser anciano acá y resulta que allá los hermanos ni me conocen, no conocen mi testimonio, ¿sí? No han visto mis frutos, no han visto la sabiduría que hay en mí, ¿cierto? ¿Cómo podría alguien tomar ese papel de anciano, ¿cierto? Porque el anciano es para qué? Para mirar toda la iglesia y apacentarla, no para gobernar como un dictador, que hay que darle toda la pleitesía y al que toca pedirle cita para ver si algún día nos atienden. No, al contrario, debe estar dispuesto para apacentar. Entonces, aquí van apareciendo varias
tareas, ¿sí? Porque el gobierno es para que se preste un servicio en la casa. Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, mira, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Esta hermana tenía una labor, tenía una tarea, ¿cierto? Tenía cierto grado de responsabilidad como diaconisa, ¿cierto? Igualmente, jóvenes, mira, estad sujetos a qué? A los ancianos. Primera de Pedro 5:5. Y todos, los jóvenes solamente, no. Y todos sumisos unos a otros. A ver, la iglesia no es para que cada uno se maneje como quiere, no. Hay que estar sujetos al Señor, hay que estar sujetos al Espíritu Santo, hay que estar sujetos a la palabra, pero también dice que hay que estar sujetos a los ancianos, hay que estar sujetos a los obispos, ¿sí? Y todos, inclusive sujetos, sumisos unos a otros. ¿Para qué? Para que no alarguemos nuestra mano con nuestra inmadurez, nuestra mano con nuestra irreverencia, no alargar nuestra mano o alzar nuestra voz con nuestra altanería, ¿cierto? Nuestra falta de Cristo, con nuestra falta de humildad, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces aquí ya vamos viendo ciertos aspectos importantes de la iglesia, ¿no? Y uno de ellos es que hay un gobierno que el Espíritu Santo lo pone, debemos respetarlo y sujetarnos unos a otros. Y claramente, pues, estar pendiente de este gobierno, cómo está caminando delante del Señor. Porque aún estos apóstoles, estos obispos, estos ancianos también son humanos, que tienen el pecado por dentro, que también están creciendo, que también están madurando. Y también a ellos debemos ayudarles. Y ellos también deben sujetarse a la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia es santa, ¿no? La iglesia es sabia. Bueno, no podemos profundizar tanto. Efesios 4:11 dice la palabra que el Señor y Él mismo constituyó que a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Ves? El Señor cómo va estructurando su iglesia para que cada uno tenga su tarea, cada uno tenga su responsabilidad, para que la iglesia sea enseñada, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia crezca. Ah, que es que el Señor los instituyó para darle toda la gloria al apóstol, toda la gloria al evangelista, toda la gloria a los pastores. No, al contrario, para servir. ¿Para qué? Para apacentar. Bueno, estos son unos aspectos, unos pequeños puntos en cuanto al gobierno y un gobierno que nos llama al servicio y un gobierno que debe estar es para servirle a los hermanos. Y entonces dentro de estos servicio, pues hay otro asunto de la iglesia y que la iglesia es para que tenga vida y es para que la iglesia sirva, para que la iglesia manifieste, ¿sí? Entonces, dicen Corintios, 1 Corintios 12, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, ¿sí? Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pues hay diferentes hermanos que tienen diferentes servicios. No todos van a ser apóstoles, profetas, maestros, diáconos, ancianos, no todos van a administrar, no todos van a tener don de lenguas, no todos van a sanar, no todos van a ser músicos, no todos van a ser predicadores, no. Pero todos sí tenemos tareas y llamados. Y ahora, esto no significa que cuando que dice primeramente apóstoles, si es para decir, no, es que los más importantes son los apóstoles, no. Para el Señor todos somos importantes, ¿sí? Porque todos somos, ¿qué? Sus hijos, su familia. Pero bueno, entonces, en este contexto, la palabra más adelante, en 1 Corintios 14, dice, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales. Procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Ah, entonces la iglesia, los hermanos debemos procurar los dones, ¿sí? Y los dones son para usarlos y se usan es para edificar la iglesia crezca. O sea que la iglesia sí tiene cosas que hacer. Nosotros sí tenemos cosas que hacer en la iglesia, ¿cierto?
Más adelante vamos en cuanto a las cartas. Dice que la carta de los laodicenses, ¿sí? ¿Sí? La de Colosa se lea en la Odisea y la carta que se le envió a la Odisea se lea en Colosas. O sea, la leáis también vosotros, Colosenses 4:16, dando a entender que entre las iglesias también existe comunión y el Señor también quiere que sepamos qué pasa con la otra iglesia, ¿sí? Y no como no, es que mi iglesia local es la de Corinto y yo soy, y no, y es que yo soy la iglesia en Jerusalén y yo a mí las demás iglesias no me importan. No, veamos el espíritu que le está diciendo a los demás para también ser edificados con ellos y como iglesias mutuamente conocernos y edificarnos. Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Lo normal y a lo que debemos llegar es que en cada iglesia local haya más de un anciano. Mientras una iglesia crece, claro, seguramente tal vez al comienzo ni haya ancianos. Toca ver qué hermanos van creciendo para luego tener esa madurez y ese llamado, pero por lo menos que hayan varios. Siempre el gobierno de la iglesia está en plural, ¿cierto? ¿Para qué? Para cuidarnos unos a otros. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Ves? Somos para servir. Primera Timoteo, mira, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé qué ejemplo. Nosotros como iglesia debemos ser ejemplos entre nosotros mismos como iglesia y también a los que están fuera de la iglesia, o sea, a los del mundo. ¿Y en qué debemos ser ejemplo? ¿En qué debería perseverar cada hermano? En palabra, conducta, amor, esperanza, fe y pureza. Hay más cosas, claro, pero rescatamos por ahora este versículo. O sea que sí tenemos cosas que hacer dentro de la iglesia y es ser ejemplo a los demás creyentes, sobre todo a los más nuevos, ¿no? Para que ellos vean nuestras vidas transformadas. ¿En qué? En la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, y también quise la palabra, 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Mira, la iglesia debe reunirse. La iglesia no es que, no es que yo ya creí en el Señor y yo voy solito, solita por ahí, yo conmigo, con mi familia. No, la iglesia es para reunirse. Debemos tener un corazón dispuesto a reunirnos. Muchas veces tal vez lleguemos a un barrio, a una ciudad, a un pueblo, donde tal vez no hay hermanos que conocemos, pero debemos procurar buscarlos, conocerlos y empezar a edificarnos. Y la luz que hay en nosotros, transmitírsela a ellos, ser ejemplo. Entonces dice, cuando os reunís, ¿qué dice? Cada uno de vosotros tiene. Todos tenemos algo, mis hermanos, que compartir en medio de las reuniones. Y la iglesia debe procurar tener reuniones donde no solamente recibimos palabra, amor, ¿sí? Comunión, sino nosotros también damos. ¿Qué dice? Damos salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. ¿Ves? Hay varias cosas que nosotros damos. Por eso la iglesia no se puede volver, ¿sí? Como tristemente a veces parece, donde somos espectadores, donde nosotros vamos a un lugar, alguien dice algo, nosotros escuchamos y nos vamos, ¿sí? Y yo no compartí nada, ni cántico, ni una palabra, ni un testimonio, alguna revelación, alguna interpretación, ¿cierto? Algo de amor, algo de pureza. Al contrario, no debemos dar. Por eso es que también una de las bendiciones de la iglesia sea local, es local. Una de las bendiciones que la iglesia se reúne por las casas es que estamos más cercanos, nos conocemos y podemos participar de esto, ¿cierto? Hechos 2:42, bien importante este versículo, ¿sí? Porque hace parte también de la vida de la iglesia, de sus propósitos. La iglesia, ¿qué debe hacer? Perseverar, perseverar en Cristo. A eso está llamada. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué hacían los primeros hermanos? ¿Perseveraban en qué?
la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento y porque la doctrina de los apóstoles es Cristo. En la comunión unos con otros, ¿ves? En conocernos, en estar juntos, en estar unidos. Y nuestra comunión, ¿cuál es la común unión que tienes tú conmigo? Pues es Cristo y su Espíritu y la obra que está haciendo en nosotros. ¿Ves? ¿Qué más participaba la iglesia? En el partimiento del pan, porque el partimiento del pan nos recuerda la obra de Cristo en la cruz, su victoria sobre la muerte por medio de la resurrección y que Él viene por segunda vez. Hay que participar en el partimiento del pan. ¿Y en qué más perseveraban? Y en las oraciones, porque el Señor dijo que hay que orar sin cesar, ¿cierto? Orar para no caer en tentación, orar por el reino, orar por la voluntad del Padre. Pues la iglesia, estas son las actividades de la iglesia, por decirlo así, también parte del servicio. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con acción de gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos que espirituales. Entonces, la palabra que debe morar, ¿cuál palabra? ¿La del pastor? ¿Sí? No, la de Cristo. Claro, un verdadero pastor va a tener la palabra de Cristo, pero es que hoy en día vemos que hay personas que pasan al frente de iglesias y no ni nombran la palabra de Cristo, ¿sí? Nosotros deberíamos estar llenos de la palabra de Cristo, que hablen más la palabra de Cristo que nosotros. ¿Y qué debe haber, qué debe pasar? Que abunde. La palabra de Cristo debe abundar en la iglesia. ¿Para qué? Mira, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. No solo es estar sujeto unos a otros, sino nos debemos enseñar, ¿sí? Ser ejemplo unos a otros. ¿Y cómo debe ser esta palabra o esta exhortación o esta amonestación o esta disciplina? Con sabiduría. Y también que cantando que con gracia. Himnos y cánticos espirituales. Hoy en día, tristemente, aún las alabanzas son alabanzas que no son adoración, tristemente. Debemos tener cuidado de eso, que los cánticos son para el Señor, no son para nosotros. Y a veces en los cánticos se habla más es de nosotros y de lo feliz que estoy, y de cómo me llena, sí, y de la paz. Y otra vez, para el Señor eso es importante, pero eso es una añadidura. Si nosotros primeramente nos ocupamos de adorar al Señor, sí, esa oración nos va a traer gozo, paz, alegría, descanso. Pero tristemente a veces, aún en la alabanza, el Señor ya no es el centro, sino las personas, ¿cierto? Y es dame, concédeme, permíteme, ayúdame para analizar. Listo, para ir terminando. Entonces aquí hay otros asuntos. Recordemos que esto apenas es un resumen, sí, que les quise poner, mis hermanos, como para que lo tengamos presente y meditar en ellos. Entonces, esta iglesia que sirve, pues bueno, ya esta iglesia tiene un propósito, tiene un ser, así que los hemos ido nombrando, pero vamos a decir algunos principales. Mira, la iglesia es para que la multiforme sabiduría de Dios que sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios se va a dar a conocer a los principados y potestades, ¿sí? Y al mundo por medio de quién? De la iglesia. Por eso la iglesia debe perseverar, la iglesia debe estudiar la palabra, debe estar en comunión, debe estar exhortándose, debe estar siendo ejemplo para conocer más de Cristo y así la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Cuando las personas vean la iglesia, digan, no, es que ellos son diferentes. ¿Por qué? Es que ellos tienen una sabiduría, pero ¿y esa sabiduría de quién es? Pues es de Dios. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador.
¿sí? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casas estén sujetas a sus maridos. Pero entonces la iglesia tiene una cabeza. ¿Y esa cabeza quién es? Es Cristo. No somos las personas. Ni siquiera es el gobierno, ni siquiera son los apóstoles, ni siquiera son los ancianos, los obispos, no. Cristo es la cabeza, ¿sí? Él es la máxima autoridad. Nosotros somos, ¿qué? Su cuerpo, ¿sí? Y somos un cuerpo que está constituido por diferentes miembros, donde cada miembro tiene su característica y su función. Pero aún así somos su cuerpo. Y como iglesia nos sujetamos a Cristo. No nos sujetamos al presidente, no nos sujetamos, ¿sí? A las leyes humanas, que hay que sujetarse en cierto sentido, sí, pero cuando ese sentido de las autoridades del mundo y las leyes del mundo se quieren poner por encima de Cristo y por encima de la naturaleza y de la forma de Cristo, nosotros no podemos sujetarnos a eso. Y si nos sujetamos a Cristo. Esto debe ser bien claro, porque hoy en día sacan leyes, entonces no, y la ley dice que hay que matar a tal persona, entonces no hay que obedecer la ley porque hay que sujetarse a la ley, no. Claramente, cuando algo va en contra de la ley del Señor como cabeza, como autoridad, nosotros no podemos sujetar ni obedecer a esa persona o a esas leyes, sino primeramente al Señor. Estamos sujetos a Él. Y al estar sujetos a Él, nos va a ayudar a sujetarnos unos a otros, como dice la palabra. ¿Sí? Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios vivo. La iglesia es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué debe ser la iglesia? La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Claro, como iglesia nosotros vamos creciendo, nosotros vamos madurando. Seguramente muchas de las iglesias donde nosotros estamos y nos reunimos no vivimos esa plenitud, esa gracia, pero aún así, ¿qué debemos hacer? Perseverar hasta llegar allá y no menospreciar lo que el Señor ha avanzado, pero sí estar bien pendientes, con los ojos abiertos, con el espíritu dispuesto para ver tal vez qué nos está haciendo conforme al Señor. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Esta es la identidad de la iglesia, es la casa de Dios. En Apocalipsis 21:2, ¿sí? Regálenme en unos minuticos que ya son las 8. Y yo, Juan, vi la santa ciudad otra vez. Somos una santa ciudad. La nueva Jerusalén, mira, descender del cielo de Dios, mira, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, ¿quién es la iglesia? La iglesia es la esposa. Sí, que en este momento se está preparando, ¿sí? ¿Para qué? Para estar ataviada para su marido, que es Cristo. Esto hace parte de la identidad, del propósito de la iglesia, casarse con Cristo. Sí, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Esta, mis hermanos, si cada hermano vive este versículo, pues esta es la vida de la iglesia. La iglesia va a dar testimonio del Evangelio. Y los hermanos no vamos a vivir para nosotros mismos, sino para acabar la carrera, a vivir para Cristo, para el ministerio que tal vez cada uno de nosotros tenga y reciba. Y Cristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos. Mira, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cierto? La iglesia es para que Cristo tenga la preeminencia en ella, ¿sí? Y a través de ella, Cristo en toda la creación también tenga la preeminencia, porque la iglesia está dando testimonio como columna y baluarte de la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces, para resumir lo que hemos ido hablando, los puntos que queríamos tocar. Entonces, el primero, mis hermanos, es que la iglesia, sí, es un ministerio a Dios.
de adoración y glorificación a Dios. Eso es lo más importante de la iglesia. La iglesia es para adorar y glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Para nosotros, siendo llenos del Espíritu Santo, dándole toda la gloria en toda santidad, pureza, amor, fe. ¿Sí? Pues un segundo aspecto, ¿sí? Y es que la iglesia es un ministerio a los creyentes para nutrirlos, para enseñarles, para edificarlos, para que cada uno de nosotros seamos que un hombre perfecto delante del Señor en Cristo Jesús, para que todos lleguemos a la estatura de Cristo, para que todos maduremos. ¿Cierto? Este es el segundo punto más importante de la vida y del ser de la iglesia. Edificar a los creyentes, nutrirlos. Y el tercero, pues es que la iglesia es un ministerio al mundo. ¿Para qué? Para evangelizar, para dar testimonio de la verdad, para que las personas se arrepientan de sus pecados y las personas comiencen a caminar con Cristo. La palabra dice, hagan discípulos en todas las naciones. Entonces, esta es una tercera parte de la iglesia. El mundo va a ver cómo son las familias cristianas. El mundo va a ver cómo es el testimonio de las iglesias en cada ciudad. El mundo va a ver cómo es la vida de hombres y mujeres transformadas, sanadas de sus heridas, ¿sí? Personas rehabilitadas, personas que han nacido de nuevo. Ese es el trabajo de evangelización. Allí es cuando la iglesia es una luz en lo alto, un candelero que alumbra a toda la ciudad, para que la ciudad deje de poner los ojos en el pecado, en la maldad, y ahora pongan los ojos en la iglesia. Y cuando lo ponen en la iglesia, lo van a poner en Cristo, porque la gloria, el fundamento y la vida de la iglesia es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, esto era lo que teníamos para la clase de hoy en cuanto a estos aspectos principales de la iglesia. Que es fácil, a veces no es fácil, ¿no? Por nuestro carácter, por nuestra inmadurez, por la costumbre, ¿sí? Por las falsas doctrinas, ¿sí? Porque la iglesia está, las personas buscan una iglesia es conforme a su gusto, a su forma. Es que a mí me gusta aquí la alabanza, es que aquí me gusta como predica este hermano, es que a mí me gusta y nos llenamos de gustos. Y la iglesia no es de gustos, sino la iglesia es de tomar la cruz y la iglesia es de seguir al Señor. Y ahí vamos aprendiendo, pero en ese aprender vamos a tener paciencia, ¿cierto? Y vamos a sujetarnos al Señor para que nuestra nación, nuestra ciudad y nuestra nación sean transformadas. Una obra que empieza en la familia, ¿sí? Que se ve en la iglesia y que llegará a la nación, ¿sí? Bueno, hay muchos aspectos, pero para la clase de hoy, digamos que este era. Entonces, mis hermanos, queda abierto para comentarios, preguntas, y nos pasamos unos minutos porque empezamos también un poquito tarde, pero pues queda abierto para complementar o alguna pregunta, mis queridos hermanos. Amén, mi hermana Isabel. Profe, que tenía la inquietud de la parte del versículo que decía procurad los dones. Entonces le quería hacer la pregunta, esta palabra procurad se refería a qué, pues me imagino que buscarlos, pero no sé si tenga como un significado quizás un poco profundo, porque hay unas palabras que quedan como, bueno, ¿qué significa realmente? Sí, claro. Digamos que aquí lo que el Espíritu nos está llamando es precisamente, como tú dices, a buscar los dones, ¿cierto? Y hay diferentes tipos de dones y cada don pues va a bendecir a la iglesia en algo diferente pues en este proceso de edificación. Entonces pues la palabra nos está llamando a que nos esforcemos también y en cada don que hay, con cada ministerio que va a producir y cada fruto que va a producir, pues nos esforcemos a buscarlos, ¿sí? Todos tenemos un don.
pero también podríamos tener varios dones y podríamos tener varios ministerios. Y eso va a bendecir a la iglesia. Un ejemplo, como les decíamos la clase pasada, tal vez nos reunimos con un grupo de hermanos y resulta que este grupo de hermanos, pues casi nadie conoce la palabra, porque todos son muy nuevos. Pues entonces procuremos, ¿sí? Estudiar a profundidad la palabra. Y tal vez de ahí va a salir un maestro, un pastor, un profeta, así, alguien que va a bendecir a la iglesia. Tal vez nos reunimos en una iglesia donde no hay ministerio de la alabanza, nadie sabe tocar un instrumento, ¿sí? O nadie tiene pendiente o tiene en su corazón cómo, sí, cómo se debe alabar, cómo debe ser la oración. Pues bueno, nosotros busquemos del Señor, pidámosle al Señor que nos capacite para precisamente empezar a tener ese ministerio. No sé, tal vez en nuestra iglesia hay muchos hermanos enfermos con enfermedades graves, terminales. Bueno, Señor, danos el don de sanidad para sanar a los hermanos, ¿sí? Y para que los hermanos puedan continuar teniendo su vida, no quiero decir tranquila como sin hacer nada, sino una vida consagrada para el Señor. A eso se refiere, o ese es el llamado a procurar los dones, ¿sí? Amén, mis hermanos. ¿Quién más? O hacemos de paredón. Y llamamos a alguien. No, mentiras, es completamente libre. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, si no hay ningún comentario, pregunta, pues bueno, esto es todo por hoy de estos aspectos que estamos viendo en cuanto a la iglesia. La próxima clase ya vamos a profundizar en algunas cosas que ya sería la última clase del año, pues en todo esto que estamos viendo en cuanto a ciertos aspectos fundamentales de la fe. Entonces, un abrazo, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga.